La caída del socialismo está ligado al desarrollo de la industrialización del movimiento obrero. El socialismo ha pretendido conseguir un modelo de sociedad en el que la igualdad económica logrará acabar con los conflictos entre las clases. Para conocer esto, ¿qué es el socialismo? El socialismo es la teoría, doctrina o práctica social que promueve la posición pública de los medios de producción y un control colectivo de la economía en pro del interés general de la sociedad. La caída del socialismo. La caída del socialismo fue el resultado de una imparable revolución popular que se anidó durante más de 40 años y que conoció sucesos estallidos. La inviabilidad del régimen estalinista en general fue más que evidente. Cayó en medio del imperialismo mundial y la burocracia comunista. La meta del socialismo siempre fue la creación de un nuevo orden social basado exclusivamente en el trabajo colectivo, bajo condiciones económicas de igualdad, es decir, en condiciones de propiedad colectiva de los medios de producción. Movimientos estudiantiles. No cabe duda que los estudiantes han sido el motor de muchos cambios en la sociedad, y es que durante generaciones han luchado para que las condiciones educativas sean mejores. Estos se dividieron en dos: independientes y dependientes. Los independientes es el estado de una persona o cosa que no necesita de otra para su realización e implica entereza, firmeza de carácter y la autonomía de la propia conducta, mientras que las dependientes se encuentran condicionadas por algo o alguien, o están sujetas a algo. Entre los movimientos estudiantiles más importantes del listado tenemos el que ocurrió en Argentina a principios del siglo XX y que marcó no solo a todas las escuelas de ese país, también a toda Latinoamérica. Este suceso ocurrió en Argentina en 1918, nombrado la Reforma Universitaria de Argentina, liderado por Deodoro Dorca. El 23 de mayo de 1929, los alumnos de la UNAM se lanzaron a huelga a favor de la autonomía universitaria. Fue durante esta protesta que alumnos fueron reprimidos de manera brutal por la policía dentro de la Escuela de Derecho. En 1956, alumnos de la Universidad Española protestaron en contra del gobierno del dictador español Francisco Franco, en busca de una democracia educativa e inclusiva. En 1956 se organizaron revueltas en Madrid y Barcelona, las cuales fueron reprimidas. 12 años después, posteriormente se instituyó el movimiento Mayo francés. El 2 de octubre de 1968, la madrugada ordenó el ejército a usar las fuerzas contra estudiantes que protestaban, muchos alumnos del Instituto Politécnico Nacional y de la UNAM. Lo más importante para el gobierno mexicano en este momento fue suprimir los problemas ante el inicio de las Olimpiadas. Durante una manifestación, militares y paramilitares abrieron fuego contra los estudiantes, dejando un saldo de más de 200 personas muertas. El 4 de julio de 1989, los estudiantes chinos salieron a las calles para protestar en contra del gobierno y buscar mejores condiciones para la educación de su país. Desgraciadamente, Deng Xiaoping, el entonces presidente de la República Popular de China, ordenó reprimir las protestas con violencias y muchas vidas fueron perdidas. Una de las características más importantes de los movimientos estudiantiles fue aumentar la responsabilidad
y nivel de flexibilidad de escuelas y docentes, con los profesionales más capacitados apoyando a los más jóvenes. Otra es conseguir los mejores profesores y profesoras para desempeñarse como directivos y desarrollar sus habilidades de liderazgo. Proporcionar tutoría adicional a los estudiantes más rezagados. El desempeño de calidad y equitativo requiere el desarrollo exitoso de los niños y las niñas y de los jóvenes. Caída del muro de Berlín. Construcción. La RDA comenzó a darse cuenta de la pérdida de población que sufría, especialmente de altos perfiles. La noche del 12 de agosto de 1961, decidió levantar un muro provisional y cerrar 69 puntos de control, dejando abiertos solo 12. A la mañana siguiente se había colocado una alambrada provisional de 155 kilómetros que separaba a las dos partes de Berlín. Durante los días siguientes comenzó una construcción de un muro de ladrillo y las personas cuyas casas estaban en la línea de construcción fueron desalojadas. El muro de Berlín acabó por convertirse en una pared de hormigón de entre 3.5 y 4 metros de altura, con un interior formado por cables de acero para aumentar su resistencia. En 1975, 43 kilómetros del muro estaban acompañados de las medidas de seguridad de la Franja de la Muerte, y el resto estaba protegido por vallas. Entre 1961 y 1989, más de 5.000 personas trataron de cruzar el muro, y más de 3.000 fueron detenidas. Alrededor de 100 personas murieron en el intento, y la última de ellas el 5 de febrero de 1989. Caída. La caída del muro vino motivada por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989, ya que cada vez más alemanes viajaban a Hungría para pedir asilo en las distintas embajadas de la República Federal Alemana. Este hecho motivó enormes manifestaciones en Alexanderplatz, que llevaron a que, el 9 de noviembre de 1989, el gobierno de la RDA afirmara que el paso hacia el oeste estaba permitido. Ese mismo día, miles de personas se agolparon en los muros de control para poder cruzar al otro lado, y nadie pudo detenerlos, de forma que se produjo un éxodo masivo. Al día siguiente, se abrieron las primeras brechas en el muro y comenzó la cuenta atrás para el final de sus días. Una vez liberados, familias y amigos pudieron volver a verse después de 28 años de separación forzosa. La reunificación alemana. El 8 de noviembre de 1989, el canciller de la RFA propuso disminuir la inmigración a la RFA. Así, Propokul había sugerido una ayuda económica al gobierno de la RDA para mejorar la situación de sus habitantes en su programa de 10 puntos de la reunificación alemana, y que una economía de mercado sustituyera la economía planificada de la RDA. El 18 de marzo de 1990 se ofertaron las primeras elecciones pluripartidarias de la RDA. Después de varios acuerdos, la RDA y la RFA firmaron el 18 de mayo de 1990 un tratado para la unión económica, monetaria y social de las dos Alemanias, y un mes y medio más tarde se introduciría el marco alemán, moneda oficial de la RFA, como moneda de curso legal en la RDA. En mayo comenzaron las conversaciones internacionales para analizar la factibilidad de la reunificación alemana de las dos Alemanias, pues varios países europeos se negaban de plano a la idea. El 3 de octubre de 1990, finalmente Alemania obtuvo su soberanía plena, la que fue celebrada en Berlín con fuegos artificiales en la puerta de Brandenburgo. Ese mismo día, a la medianoche, fue izada la bandera federal como símbolo de unidad alemana, mientras se escuchaba el himno nacional. Al día siguiente, en la sala de asambleas plenarias del Parlamento, se reunieron 519 diputados alemanes occidentales y 144 parlamentarios de la antigua RDA para efectuar la primera sesión común del Parlamento Federal. Así, después de 57 años sesionaba de nuevo en Berlín un Parlamento General libre. El 2 de diciembre de 1990
concluyó oficialmente la reunificación alemana con las primeras elecciones legislativas conjuntivas, donde resultó vencedora la coalición encabezada por Helmut Kohl. Hoy, a 25 años de reunificación de la RFA y la RDA, Alemania es hoy uno de los actores más relevantes en la política mundial, el tercer país más fuerte en la economía y un modelo de estabilidad política. La caída del bloque socialista. La caída del bloque socialista fue un acontecimiento muy importante, ya que gracias a ese suceso se dio fin a la muy conocida Guerra Fría. Los principales factores por los que cayó este régimen político fueron la perestroika y la glasnost. La perestroika fue implementada en 1987 y en ruso significa reestructuración. Fue implementada en un intento por salvar a la URSS de una grave crisis económica. Consistió en reformar las estructuras económicas soviéticas, para lo cual Gorbachov recibió la asesoría del presidente japonés Seiichiro Nishi. También buscaba abrir las posibilidades a empresarios sin atentar contra el sistema socialista. El primer objetivo de la perestroika fue descentralizar el sistema de gestión y darle mayor autonomía a las comunidades. También se buscó modernizar la ingeniería y combatir la corrupción, así como bajar los índices de alcoholismo para con ello combatir el absentismo de los trabajadores. Uno de los consejeros de Gorbachov, Abel Agambekian, consideró que esas medidas no eran suficientes, así que propuso nuevas reformas para mejorar el rendimiento de los trabajadores y la calidad de lo producido. No se tomaron en cuenta posibles alianzas con otros países socialistas y en cambio se permitió la entrada de inversiones extranjeras. Esto acercó a la URSS al camino del capitalismo. Al inicio de los 90, la URSS ya estaba posicionada dentro de los países del mundo con alto nivel de desarrollo. Sin embargo, la perestroika también trajo consecuencias. El incremento de los sueldos y la necesidad de subvención provocó inflación y escasez, por lo que el erario disminuyó. La URSS además se dividió en pequeñas repúblicas con bancos propios. Para 1993, un tercio de la población no tenía suficientes recursos como para subsistir. La glasnost. La glasnost, que en ruso significa apertura o transparencia, pretendía liberalizar el sistema político que acusaban de estar férreamente controlado por el Partido Comunista. Por su parte, los medios de comunicación obtuvieron mayor libertad para criticar al gobierno y los funcionarios corruptos fueron arrestados. Su objetivo era crear un debate interno entre los ciudadanos soviéticos y alentar a una actitud positiva y entusiasmo hacia las reformas. Sin embargo, esta política de apertura se volvió en contra de Gorbachov al incrementarse la crítica de la población soviética contra la dirección del Partido Comunista de la Unión Soviética.